Buenos días. Así que tus hijos se han estado preparando para recibir su primera comunión en este año tan curioso que nos ha tocado vivir, donde pues ha sido un año bastante especial, ¿no? Porque pues todos hemos tenido que adaptarnos en nuestras actividades a la situación que se nos ha presentado. Y bueno, pues los niños no han podido prepararse en su catequesis normal como lo venían haciendo desde siempre, como de costumbre. Igual, pues se supone que los papás deben tener sus pláticas para prepararse también ellos, los papás y padrinos espiritualmente a la primera comunión de sus hijos. Pues no se ha podido tener de manera presencial, por eso en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ejido de Copalita, hemos querido hacer este material para proporcionarles a los padres de familia y a los padrinos de los niños, aunque sea una manera bastante peculiar, curiosa, de reflexionar un poquito sobre lo que va a suceder con sus hijos cuando reciban el sacramento de la primera comunión. Entonces, pues hemos preparado esta presentación. Espero que podamos seguirla. Al final de la presentación se les darán algunas indicaciones sobre lo que se tiene que hacer para poder recibir o para poder recuperar su comprobante de pláticas. Vamos pues a iniciar con nuestra catequesis para papás y padrinos de los niños que van a hacer su primera comunión. ¿Sí que quieres que tu hijo haga la primera comunión? Pues es importante, tu hijo ya se ha preparado a través de las catequesis con los medios que se han puesto a su disposición, con las restricciones debidas, pues en la medida de nuestras posibilidades, para prepararse a recibir su sacramento, de la primera comunión. Pero también es importante que todos, papás y padrinos y toda la familia, se preparen para este acontecimiento importante en la vida de uno de sus integrantes. Y lo primero que vamos a mencionar es, vamos a pensar un poquito, para ti, papá, para ti, padrino, ¿qué es la primera comunión? ¿Qué es eso que va a recibir tu hijo o tu hija? Quizá pues podamos pensar que es una tradición muy bonita que nos han transmitido nuestras abuelas, y pues se ve muy bonita la fiesta, las niñas con sus vestidos, los niños con sus trajecitos blancos, todo muy bonito, pero corremos el riesgo de que a veces se quede simplemente una tradición muy bonita, una fiesta muy bonita, muy alegre que se hace para los niños, para la familia, pero en verdad, ¿esto será todo respecto de la celebración de la primera comunión? Tal vez pensemos, bueno, este es un día también para reunirnos en familia, para pasarla a gusto en torno a la celebración de este acontecimiento importante. Y sí, ciertamente, pues es un día bonito y alegre, pero ¿qué más? Y esto es importante también, pues a veces nos preocupamos mucho por la fiesta, porque todo salga bonito, por el vestido de la niña, el trajecito del niño, su Biblia, su rosario, y hacemos gastos, a veces incluso gastos innecesarios, pero sepamos que lo más importante no es esto. Pensamos también con frecuencia que es una celebración religiosa para gente creyente, sobre todo a veces cuando no somos personas muy creyentes, muy allegados a la iglesia. Decimos, pues es una celebración que tiene que hacer porque pues somos católicos, somos creyentes y pues tiene que hacer la primera comunión en algún momento. A veces decimos, porque si no después cuando se quiera casar pues no va a tener problemas para poder hacerlo. Es una celebración religiosa entonces para gente creyente, pensamos. Pero ¿en verdad será solamente eso la primera comunión? Hemos de pensar más bien que es un acontecimiento importante durante el proceso de crecimiento de la vida cristiana de un niño, de todas las personas, de todos los cristianos. Todos recordamos, bueno, los que hemos recibido este sacramento, recordamos ese momento importante cuando nos acercamos por primera vez a recibir la Eucaristía que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha querido quedarse con nosotros en forma de este alimento espiritual
que nutre nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces es un momento, el recibir la primera comunión es un momento importante en la vida cristiana de un niño y de una niña, porque marca el inicio de su participación en la vida sacramental de la Iglesia. Y como es un momento importante, pues es importante también que lo acompañemos con nuestra oración y con todo lo que vamos a ver más adelante durante esta presentación. ¿Cuándo comenzó todo? ¿En qué momento comenzó este? Pues hemos mencionado antes que es un proceso que en el crecimiento, en la vida de todos los cristianos, el que se ha de realizar, el que se sigue. Pero ¿cuándo comenzó este proceso? Comenzó el día del bautismo, cuando tú, papá, mamá, junto con los padrinos de tu hijo, decidieron llevarlo a bautizar. Ese día comenzó este proceso que ha continuado con su preparación en la catequesis y que hoy tiene un momento importante al recibir la primera comunión. Cuando tu hijo fue bautizado, cuando tú lo llevaste a bautizar, pues ahí tu hijo comenzó a ser cristiano. Ahí comenzó este camino de vida, de seguimiento de Jesús. Porque tú pediste que tu hijo fuera cristiano. Bueno, tú eres católico y eres de una familia católica y quieres que tu hijo, tu hija, pues también reciba la fe que tú recibiste, porque estás convencido tienes la convicción de esta fe que has recibido. Por eso pediste que tu hijo fuera bautizado. ¿Te acuerdas cuando el padre durante la celebración del bautismo de tu hijo, de tu ahijado, les preguntó antes de bautizarlo: papás y padrinos, ¿quieren que este niño sea bautizado en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Y todos respondieron: sí, sí queremos. Pues a partir de ese momento, a partir del bautismo, su hijo comenzó a hacer ese camino de vida cristiana, porque tú, papá, mamá, quisiste que él recibiera esta fe que tú mismo habías recibido. Pero ¿es suficiente con que haya recibido el bautismo? Yo te pregunto, ¿es suficiente con que tu hijo haya recibido el bautismo o hace falta algo más? El bautismo es el inicio, es el comienzo, pero hay algo más que tiene que seguir. Ese día, cuando llevaron a bautizar a tu hijo o a tu hija, los papás y los padrinos prometieron que lo educarían en la fe. Antes de iniciar la celebración, el padre que bautizó a tu hijo les preguntó a los papás si estaban dispuestos a asumir la obligación de educar a este niño en la fe, y los papás respondieron que sí. Luego les preguntó a los padrinos si ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de este niño, y los padrinos respondieron que sí. Por eso, papás y padrinos se comprometieron ese día a educar al niño en la fe católica. ¿Y cómo lo van a educar? ¿De qué manera? Pues principalmente con su palabra y su ejemplo, para que a través del testimonio de sus papás y de sus padrinos también, obviamente, pues el niño aprenda cómo es o de qué se trata eso de ser cristiano, de ser discípulo de Jesús, para que viéndolo en su momento, pues él también pueda asumir con plena libertad, así como sus papás y sus padrinos lo asumieron en su momento, asumir el niño ya con su plena voluntad y libertad esa fe que ha recibido, para que pues él mismo pueda dar testimonio de la fe. Mencionábamos que se trata de un proceso. Un proceso habla de que es mediante pasos continuados, no se hace de una sola vez o en un solo momento, sino que es un proceso que hay que seguir. Y es que aprender a ser cristiano no se hace en un día. Aprender a ser cristiano no es algo que se hace de un día para otro, o no es que ya lo bautizamos y ya tiene todo lo que necesita para vivir su vida cristiana. No, el niño tiene que aprender, tiene que conocer las distintas cosas que implica el vivir cristianamente. Para eso se necesita un acompañamiento que dura años, prácticamente durante toda la infancia y la juventud del niño. En este proceso, el niño tendrá que ir aprendiendo a conocer a Jesús, a conocer a la iglesia, tendrá que aprender a rezar, a conocer la doctrina y, sobre todo, aprender el estilo de vida, de qué se trata eso de ser cristiano.
tu hijo, antes de recibir la primera comunión, tendrá que hacer también su primera confesión. Y tanto la primera confesión como la primera comunión, es este paso importante. No significa que ya esté formado completamente como cristiano, todavía falta. De hecho, nunca estamos plenamente formados, sino que durante toda nuestra vida hemos de estar aprendiendo cada vez más a conocer a Dios, a conocer su doctrina y a vivir la doctrina que Jesucristo nos ha enseñado a través de la caridad. Pero un paso importante en la vida de todos los cristianos es la primera confesión y la primera comunión, porque es en este momento cuando comienza, como ya lo mencionábamos hace un ratito, comienza a vivir o a participar en la práctica de la iglesia, de recibir los sacramentos. Recibirá pues primero su primera confesión, luego su primera comunión y luego a su momento, cuando esté debidamente preparado, recibirá la confirmación y así habrá concluido su iniciación cristiana, que es este primer momento de la vida de los cristianos, donde nos iniciamos en esto que ya venimos diciendo, del conocimiento de Dios y de su estilo de vida. Mencionamos la iniciación cristiana, pero ¿qué es eso? ¿De qué se trata eso de la iniciación cristiana? Bueno, es el nombre con el que se llama el proceso mediante el cual se va formando la fe. Ese proceso que decimos que se hace paso a paso, que comienza con el bautismo, la iniciación cristiana, y termina con la confirmación. Pero es, como el nombre lo dice, iniciación cristiana. Significa que es apenas el principio. Hay ocasiones en que pensamos que cuando el niño hace la confirmación ya terminó todo, toda su responsabilidad y ya se desocupó de eso. No, pues la iniciación cristiana, bautismo, primera comunión y confirmación, es apenas el principio. Queda toda la vida para seguir viviendo la doctrina, el evangelio que Jesús nos ha enseñado, para seguir ejerciendo su estilo de vida, para seguir viviendo la caridad. Es un proceso pues de toda la vida. Pero bueno, en este proceso de iniciación cristiana, en esta primera parte, los niños ya tienen que aprender varias cosas. Aprenden a creer, por eso se les enseña en la doctrina, en el catecismo se les enseña la doctrina de la iglesia, las enseñanzas de Jesús. Tienen que aprender también a orar, por eso se les enseñan oraciones en la doctrina, perdón. Y tienen que aprender a vivir como cristianos. Estas primeras dos partes, el aprender a creer y aprender a orar, pues de alguna manera se les enseña en el catecismo. Pero a vivir como cristianos, eso no se enseña en el catecismo. Eso se enseña en la casa, a través del testimonio de papás y también del testimonio de sus padrinos. Eso se enseña en casa, no se enseña en el catecismo. Al culminar esta primera etapa de la vida cristiana, la iniciación, los niños están preparados, o al menos deben estar preparados, para ser cristianos adultos en la fe. Para a partir de ese momento, ahora ellos puedan dar testimonio y transmitir en su momento también a otros la fe que ellos mismos han recibido. La iniciación cristiana tiene 3 momentos. Vamos a ver cuáles son. El primer momento es el despertar religioso. Es un momento importante porque inicia dentro de la misma familia. Aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara, la catequesis está organizada para comenzar desde los 4 años, yendo pues al catecismo. Son los niños pues que inician con el libro número 1. Este despertar religioso, sin embargo, tiene su lugar más importante y más privilegiado dentro de casa, dentro del hogar. Es el primer momento, porque los papás ahí, mediante su ejemplo, mediante su manera de vivir, los niños van descubriendo que pueden relacionarse con Dios, van aprendiendo también sus primeras oraciones. Sobre todo se trata de que los papás, con su testimonio, con su ejemplo, comiencen a transmitir a los niños esta necesidad de buscar a Dios. A veces desde la situación pues más simple y más inocente, ¿no? Desde su oración antes de dormir, desde el bendecir los alimentos, el niño poco a poco va recibiendo en su corazón y en su mente esta necesidad de buscar a Dios. También, junto con esto, pues va aunado la catequesis postbautismal,
que es la primera etapa de la formación en el catecismo, los primeros 3 libros, donde se aprende a conocer de manera pues adaptada a los niños, a los primeros años de la infancia, se aprende a conocer a Dios y lo general de la doctrina. Así para fomentar pues este despertar, este abrir a los niños para que comiencen a conocer a Dios y la necesidad de buscarlo. Ese es el primer momento. El segundo momento es la iniciación sacramental, que es lo que van a culminar sus niños ahora que reciban la primera comunión. Son la preparación para recibir la primera comunión. Obviamente hay una formación previa, lo cual sus niños ya lo han hecho, ya lo han pasado, y ya con lo que se le ha enseñado en la doctrina, pues el niño ha aprendido a conocer lo que es necesario saber para que al menos sepamos qué es lo que se va a recibir. Comienza pues el niño, a partir de que reciba su primera comunión y su primera confesión, a participar más plenamente en los sacramentos. Pero recordemos que el sacramento que van a recibir se llama primera comunión. Eso significa que a la primera comunión sigue una segunda, una tercera, cuarta, quinta, sexta, infinitas. Bueno, infinitas, pues quién sabe, ¿verdad? Todas las que nos permite el Señor recibir durante toda nuestra vida. Es algo que en la vida de los cristianos debe hacerse cotidiano, el acercarnos a confesar y el acercarnos a recibir la comunión, porque es el alimento de vida cristiana. Y siempre es necesario aprender a reconocer nuestras faltas, nuestros errores en la confesión, nuestros pecados, para recibir el perdón y la misericordia de Dios y podernos acercar dignamente a recibir el sacramento, la comunión, que será algo que nos acompañe durante todo el camino de la vida. Por eso se requiere una adecuada preparación y acompañamiento. Y esta preparación y acompañamiento no se refiere solamente a la enseñanza que le dan los catequistas en el catecismo, sino sobre todo a acompañamiento y preparación que reciben los niños de sus padres y padrinos en su casa. Sus padres y padrinos lo animan, lo enseñan con su testimonio, y también mediante la participación en las celebraciones y en la vida de la comunidad, el niño va descubriendo que a través también de la comunidad y de la participación en los sacramentos se puede vivir la fe en plenitud, se puede vivir la fe de manera plena. Entonces este es el segundo momento, la iniciación sacramental, donde se preparan para la primera comunión y la reciben. En un tercer momento, que podemos identificar cuando el niño comienza su preparación para la confirmación o durante el tiempo que realiza su preparación para la confirmación, el niño debe personalizar la fe. Es decir, ya conoció la doctrina, ya asumió el estilo de vida de los cristianos. Ahora es necesario que comience a vivir plenamente lo que significa ser cristiano. Y cuando reciban el sacramento de la confirmación, pues el Espíritu Santo los confirmará con sus dones, los capacitará con sus dones para poder dar testimonio de la vida cristiana que ellos han recibido desde el bautismo, que han nutrido y aumentado con la comunión, con la Eucaristía, y que ahora han recibido en plenitud con la confirmación y están listos para vivir plenamente durante toda su vida. Es necesario pues que antes de recibir la confirmación el niño asuma su ser de hijo de Dios, que realmente se dé cuenta con su mente y con su corazón de que es hijo de Dios y de que de este modo esté dispuesto a vivir plenamente como lo que es. Y junto con esto pues también el percibir a los demás, a todas las demás personas como hermanos suyos, que juntos caminamos como familia hacia la casa de nuestro Padre que es Dios. ¿Quiénes son los responsables? Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Los responsables del proceso formativo de los niños no son otros, sino los padres. Los principales responsables, los papás.
Y los padrinos, porque aceptaron colaborar con ellos desde el día de su bautismo. Pero los principales responsables son los papás. Sí, la catequista es responsable también de la formación de sus niños, porque ella ha querido transmitir la fe de esta manera, ejerciendo este ministerio. Son responsables también los pastores, los padres, los sacerdotes, pues me refiero, los obispos y los demás pastores son responsables también de la formación catequética de los niños cristianos, pero principalmente los papás, porque ellos desde el día del bautismo asumieron la responsabilidad de formar, de transmitir la fe a este niño. Sobre todo son responsables en las primeras etapas, cuando el niño va poco a poco conociendo a Dios. Ya cuando el niño en la adolescencia y después asuma personalmente esta fe, pues ya el principal responsable de su propia formación será él. Pero sobre todo en las primeras etapas son los padres y junto con ellos los padrinos, quienes son los responsables de la formación de los niños en la fe. ¿Y cuál es la mejor catequesis? La catequista o el catequista puede enseñarles muchas cosas. Los niños pueden aprenderse el catecismo de arriba abajo y al revés. Pueden aprenderse la Biblia versículo por versículo. Puede ser que conozcan toda la doctrina de la Iglesia. Pero si eso no se traduce en vida, en un estilo de vida, pues será solamente pura teoría, puras ideas que se quedan en su cabeza, pero pues no será algo que refleje en verdad lo que ellos son. Los niños han de aprender a hacer vida lo que han aprendido en la catequesis, y esto se hace mediante el testimonio que ellos ven en su propia casa, en sus papás. Si en los adultos no hay coherencia de vida cristiana, pues los niños nunca van a entender de qué se trata eso de vivir la fe. Se aprenden muchas cosas, mucha doctrina, muchas oraciones en el catecismo, pero si en su casa no ven que se viva la fe que han recibido, pues de poco servirá que se aprendan todo lo que se aprende. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como padres, como padrinos, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuáles son las actividades que deben hacer para colaborar en la formación de sus hijos? Número 1. Enseñarles primero a admirar la belleza y la simplicidad de la vida. Y es que desde estas cuestiones que estamos mencionando meramente humanas, comienza a desarrollarse este sentido de espiritualidad, de buscar saciar nuestro deseo de espiritualidad. Y comienza con esas cosas bien sencillitas, que aprendan a admirar lo que es bello y la maravillosa simplicidad de la vida, que es lo que nos da la felicidad. Que también aprendan a ser agradecidos, que aprendan, y es que esto los saca del egoísmo y los hace pensar en las otras personas, y les hace valorar lo que otras personas hacen para bien de ellos. Hay que enseñarles entonces también a ser agradecidos. Y estas son cosas que se aprenden en casa. También fomentar en ellos actitudes de atención, interioridad y silencio. Todo esto lo que fortalece su vida interior, su vida espiritual. Hay muchas cosas que en la actualidad pretenden llenar estos vacíos, muchos ruidos, muchos programas de entretenimiento, mucho internet, muchos juegos, pero también hay que aprender a fomentar en los niños esto, la atención, la interioridad, el silencio. Claro, en la medida de su capacidad. También no se trata de tener al niño callado todo el día en un rincón, porque pues eso es imposible, no se puede. Pero sí en sus momentos, en los momentos de oración familiar, pues hay que buscar también este refugio interior. Educar en la confianza. Que el niño sepa que su familia es ese lugar adecuado para el crecimiento en todos los sentidos, el crecimiento en su inteligencia, el crecimiento en su afectividad, el crecimiento en su espiritualidad, y que tenga la confianza para desarrollar todas sus capacidades dentro de su familia. También hay que fomentar el gusto por el esfuerzo y la autosuperación, sabiendo que las cosas que valen la pena en esta vida cuestan trabajo, pero que trabajar por esas cosas, por alcanzarlas, vale la pena, porque son cosas valiosas.
Valorar el afrontamiento de riesgo, que el niño sepa que a veces es necesario arriesgarse para poder alcanzar aquello que sabe que es bueno para él. Y hay que también enseñarlos a amar. Eso en cuanto a lo de orientar su afectividad, que aprenda a amar, que pueda salir de su egoísmo. A veces los niños son por naturaleza egoístas. Hay que enseñarlos a amar y que sepan que amar se hace a través de acciones cotidianas y concretas en la vida de todos los días. Hay que enseñarles también a poder descubrir en su fantasía una oportunidad para buscar el desarrollo personal. La fantasía a veces se entiende como algo imaginario, algo irreal. Sin embargo, si el niño aprende a reconocer que puede proyectar su vida, lo que él quiere, incluso a través de su fantasía, una sana fantasía ciertamente, pues eso le ayuda a desarrollarse como persona. Estas cosas son en cuanto a las cuestiones de la formación humana que hemos de buscar en los niños. Además de esto, en el aspecto humano, también hemos de fomentar su espiritualidad, que el niño descubra a Dios como su Padre. Y en esto el papá y la mamá tienen un papel importantísimo, porque según sea la manera como el niño percibe a su padre y a su madre, así será la manera como el niño ve a Dios, como el niño descubre la acción de Dios en su propia vida. Si él tiene unos padres que son buenos, amorosos, cariñosos, que se preocupan siempre por él, aunque también cuando es necesario lo saben corregir por amor, pues él descubrirá que así es también Dios, su Padre, un Dios que lo ama, que lo quiere, que se preocupa por él, que está siempre al pendiente. Si por el contrario, pues tiene unos papás que no son muy cariñosos, muy amorosos, pues tendrá una dificultad para descubrir en Dios a ese Padre que lo ama. También el niño debe aprender a agradecer todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hace por nosotros, agradecer por la obra de Dios. A conocer a Jesús, el Hijo de Dios, a conocer a Jesús nuestro Salvador y a relacionarse con Él también como quien habla con un amigo. También ha de aprender a orar. En el catecismo se aprenderá las oraciones de memoria, pero a orar aprenderá solamente en su casa, en su familia. Y a celebrar la fe, es decir, a participar en los sacramentos dentro de las celebraciones de la comunidad. Cuando van a misa en familia los domingos, ahí el niño aprende que la fe se celebra y se comparte en comunidad. Pero, y esto es importante, y esto es para que nos cuestionemos nosotros los adultos, si el despertar religioso es indispensable en la iniciación cristiana de la infancia, y si tu hijo no ha descubierto que Dios es su Padre, que le quiere infinitamente, que está dispuesto a darlo todo por él, que le mira con cariño, que le perdona siempre, que Dios es alguien con quien puede hablar y relacionarse, si tu hijo no ha aprendido y asumido todo esto, ¿crees que deba pasar a la siguiente etapa? ¿Crees que deba comenzar a recibir los sacramentos? ¿Que deba recibir la comunión? Si no sabe todo esto. Si tú, además de todo, si tú como papá, como mamá, padrino o madrina, no te has ocupado durante estos años de la educación cristiana de tu hijo o de tu ahijado, si no vas a misa los domingos, si no rezas en familia, si no te esfuerzas por vivir y transmitir la fe a tus hijos y ahijados, en fin, si no das testimonio de lo que es la vida cristiana, ¿piensas que tiene algún sentido que tu hijo haga la primera comunión? Que reciba algo que a lo mejor ni sabe lo que es, porque no le has dado testimonio, no se lo has enseñado en su vida. ¿Tendrá sentido? Pues más bien hay que preocuparnos porque todavía es tiempo a fin de cuentas. Tú eres católico, has transmitido la fe católica a tu hijo, a tu hija, y pues hay tiempo todavía de compartir con ellos la fe y de aprender todo eso
que ya hemos mencionado, sobre todo a relacionarse con Dios, que es su Padre. Todavía hay tiempo. La primera comunión de tus hijos, entonces, también es una ocasión especial para ti papá, para ti mamá, padrino o madrina. La primera comunión de tu hijo puede ser una oportunidad bien valiosa para que tú recapacites. Digo, no significa que seas mal o que hayas hecho las cosas mal. No, simplemente significa que nos demos cuenta de que hay algunas cosas que podemos hacer mejor. Y la ocasión especial, una ocasión especial para esto, para darnos cuenta de que a lo mejor necesitamos hacer algo mejor en nuestra vida cristiana para dar testimonio, pues es cuando tus hijos hacen su primera comunión, reciben sus sacramentos. Es un tiempo especial, una ocasión especial para también tú, como papá, mamá, padrino, madrina, volver tus ojos hacia Dios, revisar tu propia formación cristiana, revisar tu propia relación con Dios, cómo es tu oración, cómo es tu participación en los sacramentos, revisar si hay algunas cosas que puedes hacer mejor. Y no solamente revisarlo mentalmente, sino tratar de llevarlo a la práctica. Que tu vida cotidiana sea reflejo de eso que quieres que se viva en tu familia. Una plena relación con Dios nuestro Padre. Así viviremos la primera comunión no solamente como una celebración muy bonita, no solamente como una ocasión para hacer una fiesta bien grande, echar la casa por la ventana, o no la sufriremos como un evento con muchos gastos, sino que será la primera comunión de tus hijos una ocasión bien bonita para buscar el crecimiento espiritual de toda la familia. De modo que los niños que reciben el sacramento, junto con su papá, su mamá, padrino, madrina, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, todos reciban el gran beneficio espiritual que es el acercarse a la comunión. Y qué mejor sería que el día que tu hijo hace su primera comunión, también lo puedan acompañar, obviamente, sus padrinos, ese es indispensable, que puedan acercarse también a confesarse antes y luego a comulgar, y también sus papás, sus hermanos, si tiene hermanos más grandes que ya hayan hecho su primera comunión, para que todos juntos acompañen al niño en este momento especial para él, y que es un momento especial para todos, de encuentro con Cristo, nuestro Salvador. De manera especial, los padrinos que fueron elegidos para compartir este don, pues es importante el aprender a dar testimonio para acompañar a su ahijado en este proceso de fe. Y obviamente lo que se dice de los padrinos, pues se dice también de los papás. Para concluir, antes de terminar este video, responde a las siguientes preguntas. Anótalas, si tú quieres, puedes detener el video para que puedas responder a estas preguntas. ¿En qué momento comienza el proceso de la iniciación cristiana? Esta es la número 1. Número 2. ¿Cuáles son los 3 momentos del proceso de iniciación cristiana? Número 3. ¿Quiénes son los principales responsables de la formación cristiana de los niños? Número 4. Menciona 3 cosas que se deban enseñar a los niños durante su proceso de formación. Y número 5. ¿Qué es la Eucaristía? Para obtener tu comprobante de pláticas, recuerda que este video a fin de cuentas se hace para de alguna manera suplir las pláticas para papás y padrinos de primera comunión. De modo que pues deberás obtener un comprobante de pláticas, ¿verdad? Para obtener tu comprobante de pláticas hay 2 maneras de hacerlo, o 2 opciones. Primera, si tu niño va a recibir la primera comunión en esta parroquia, entrega en la notaría una copia de tu INE, en una hoja blanca, pues una fotocopia de tu INE, y al reverso de la hoja debes responder a las preguntas anteriores, a las que en la presentación anterior ahí pudiste encontrar. Entonces, ahí en la copia de tu INE, al reverso, responde esas preguntas. Ese será tu comprobante de pláticas. Tienes que entregarlo en la oficina de la parroquia. También, junto con este comprobante de pláticas, hay que entregar original y copia del acta de matrimonio eclesiástico de los padrinos, si son casados, de los padrinos. O si el padrino es soltero, original y copia del acta de confirmación del padrino, si es soltero. Los demás documentos ya debes haberlos entregado a tu catequista, y ella debe haberlos entregado
en la oficina de la parroquia. Recuerda que el comprobante de pláticas es personal, es decir, no es transferible, no es que lo pueda responder una persona y entregarlo otra, sino que se ha de responder de manera personal. Sin embargo, puedes entregar un cuestionario respondido por los papás y otro cuestionario respondido por los padrinos. Esto si tu niño va a recibir la primera comunión en esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ejido de Copalita. Si vas a ser padrino en otra parroquia, puedes solicitar tu comprobante de pláticas en la notaría de Nuestra Señora de Guadalupe, ejido de Copalita. Deberás entregar igualmente tu hoja con las preguntas anteriores respondidas y, una vez entregándola, puedes solicitar tu comprobante de pláticas para llevarlo a la parroquia donde vas a ser padrino. Si tienes dudas, es importante que nos las hagas saber. Visítanos en la calle 5 de marzo 145, en el ejido de Copalita, Zapopan, Jalisco. Ahí se encuentra ubicada nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. También puedes llamarnos al teléfono de la notaría 33 13 71 57 89. Te esperamos aquí con mucho gusto. Recuerda que estamos a tu servicio y muchas gracias.